vamos a hablar del aumento de las detenciones y presos políticos en el 2018. Quiero enseñarles este gráfico, que aquí pues se ve el número de detenciones, ¿verdad? Y aquí estamos observando el tiempo. Entonces, desde agosto del 2017, podemos observar que un número de detenciones importantes, esto bajó, volvió a subir y vemos que desde enero, pues al finalizar diciembre hasta el día de hoy, ha aumentado notablemente el número de detenciones y de presos políticos, mientras se ha reducido el número de excarcelaciones de presos políticos. En este sentido, vamos a referirnos concretamente a números. Solo desde el 1 de enero de 2018 hasta hoy, 25 de enero, ha habido 22 nuevos presos políticos, dentro de los cuales 18 de esas personas han sido presentadas ante tribunales militares y 10 de esos presentados ante tribunales militares son civiles. En este sentido queremos pues ratificar lo que ya hemos dicho: el uso de los tribunales militares se ha convertido ya en algo sistemático contra civiles a los efectos de encarcelarlos con fines políticos. Hay también pues 8 militares que han sido privados de libertad por tribunales militares, pero en total tenemos un número de 14 civiles privados de libertad, 4 en tribunales ordinarios y 10 en tribunales militares. El número total de arrestos, es decir, de personas que se mantienen detenidas y que no han sido privadas formalmente, solamente en enero, es decir, desde enero hasta hoy, estamos hablando de 25 días, son 52 personas arrestadas con fines políticos. Muchas de ellas todavía se encuentran detenidas y no han sido presentadas ante tribunales. Solo entre el 23 de enero y el 24 de enero ha habido 10 personas detenidas. Quiere decir que el número, además, no es que ha sido proporcional en fechas, en días, sino que ha venido incrementándose notablemente desde el 1 de enero hasta ahora. El total de personas arrestadas, que todavía no han sido muchas de ellas presentadas o que han sido privadas de libertad por el caso relacionado con este grupo rebelde de Óscar Pérez y que nos acompañaban, es 21 personas, hasta ahora verificadas por nosotros, y el otro número está relacionado presuntamente con personas que participaron en una marcha o una concentración que ocurrió el 23 de enero, o incluso personas que pareciera, al menos así se han visto, que estuvieron presentes en este sepelio de Óscar Pérez y de las personas que estaban allí presentes. Aquí tenemos pues la lista de todos los arrestos desde enero hasta el presente, cada uno con sus detalles. Evidentemente no podemos pues entregarle cada uno de los nombres por tema de reserva de confidencialidad de cada una de las personas, pero podemos pues referirnos a cada uno de estos casos si acaso tienen alguna pregunta específica. Estamos hablando dentro de los detenidos, no tengo el gráfico acá, hay un número también importante de mujeres, nuevas presas políticas. Estamos hablando de por lo menos 3 mujeres nuevos presos políticos en enero que están siendo registradas. Queremos insistir en que ha habido pues la regularidad de las desapariciones forzadas. Las personas se detienen sin informar específicamente el centro donde son recluidos, ni siquiera las fuerzas, digamos, o los agentes del Estado que los recluyeron, por lo tanto pasan a ser técnicamente desapariciones forzadas. En este sentido, queremos pues señalar que la persecución en el país política sigue existiendo, el número de presos políticos sigue aumentando, y según nuestra última lista actualizada, que fue en enero y este lunes, y certificada por la Organización de Estados Americanos, estamos hablando de 224 presos políticos. Este número, en vista de que no ha habido nuevas excarcelaciones, estamos absolutamente convencidos que para la nueva actualización de enero va a aumentar. Podemos ya señalarles que para la próxima actualización el número de presos políticos va a superar los 230 presos políticos en enero. En comparación con enero del año pasado, estamos hablando
del doble o de más del doble de presos políticos cuando en enero del año pasado, es decir, del año 2017, el número de presos políticos estaba aproximadamente en 90 presos políticos. Hoy estamos hablando de 224. Esos son los efectos comparativos para poder afirmar claramente que el número de presos políticos ha venido aumentando y no ha sido reducido en términos comparativos y en términos estadísticos. En cuanto a un asunto fundamental, y consideramos probablemente el más emblemático o más importante de derechos humanos en un buen tiempo en Venezuela, y va a ser importante para las organizaciones de derechos humanos, es estos asesinatos ocurridos en el Junquito el 15 de enero, este 15 de enero pasado. Pues ya sabemos que hubo 9 personas que resultaron asesinadas, muertas de ese operativo. 7 de ellas son las que se encontraban dentro de la casa del Junquito, eso ya lo sabemos, dentro de las cuales se encontraba este ex inspector del CICPC, Óscar Pérez, y aquellas personas que se habían declarado pues rebeldes al Estado venezolano. Se encontraban efectivamente armadas, como se vio en videos, y evidentemente habían tenido actuaciones que de alguna manera pues el Estado consideró como ilegales. ¿Cuál es el problema aquí planteado? Por un lado, ya ustedes observaron, el Foro Penal acompañó, como es nuestra obligación como defensores de derechos humanos y organización que así lo hace, a los familiares luego de que estas personas fueron asesinadas. Los acompañamos en todo momento hasta que estas personas fueron enterradas. Ya esas irregularidades las hemos denunciado, podemos responder las preguntas que ustedes quieran sobre el entierro, sobre el respeto a los familiares, sobre el respeto del cuerpo, sobre el respeto a los ritos religiosos, sobre el respeto al aspecto cultural, sobre el respeto al derecho, a la dignidad de estos familiares, sobre el derecho que estas personas tenían de enterrarlo y de velarlo, y eso, ninguna de esas cosas se respetó. Pero a hoy día, ya luego que estas personas son enterradas, debemos referirnos a la obligación del Estado y a nuestra participación dentro de lo que sería la investigación necesaria para determinar lo que ocurrió ese día. En ese sentido, el Foro Penal, por petición de familiares, va probablemente, dependiendo de las circunstancias, poder revisar, si nos los permiten. Espero que el Estado sea lo suficientemente transparente si se quiere realmente determinar la verdad de lo ocurrido, para permitir que los abogados, organizaciones de derechos humanos y familiares se hagan parte o accedan al expediente donde se encuentra, por decir, la investigación o la secuencia de lo que sería la investigación. Pero aquí hay unos puntos fundamentales que son donde se centra la investigación, y vamos a hablar de 3 puntos. Primero, queremos llamar la atención de aquellas personas que creen en los derechos humanos. No puede olvidarse simplemente u obviarse una situación como esta donde resultan asesinadas 9 personas. Las organizaciones de derechos humanos estamos obligadas a que se sepa la verdad, pero no solo como organización de derechos humanos, sino como ciudadanos venezolanos. Todos los ciudadanos venezolanos tenemos el derecho de saber la verdad de lo ocurrido, porque no existe en Venezuela la posibilidad ni legal ni práctica de que se irrespete el derecho a la vida, y no existe la pena de muerte en Venezuela. Es decir, que si ocurrió la muerte tiene que ser muy bien justificada de estas personas. Es difícil, y debo decirlo, no es fácil asesinar a 7 personas en un momento determinado, a muy corto tiempo. Pero por otro lado, ciertamente hay una serie, ya no de indicios, sino incluso de pruebas en video, una serie de incluso ya testimonios previos a la muerte o declaraciones de las propias personas que fueron asesinadas, que hacen presumir, no quiere decir que todavía objetivamente eso sea resultado de una investigación, pero hacen presumir que hubo una rendición de estas personas, y que hacen presumir que las personas pudieron haber sido asesinadas luego de la rendición. Existe claramente el acta de defunción, o por lo menos 6 actas de defunción, donde reflejan claramente que las personas fueron asesinadas por disparos en la cabeza. Eso está allí. Y hay suficiente jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en otros casos donde efectivamente se ha determinado la ejecución extrajudicial en casos incluso de personas armadas y se ha responsabilizado al Estado cuando estas personas son asesinadas luego de ser rendidos. Aquí tenemos que empezar entonces a trabajar, y ese es el primer punto de la investigación, si hubo o no el concepto que así se conoce como ejecución del rendido. Es decir, si estas personas se rindieron, no se les permitió su rendición y luego de la rendición fueron asesinadas, eso implica una responsabilidad penal individual de quienes lo hicieron y responsabilidad del Estado, que debe responder a los familiares. Eso es fundamental aquí. Por otro lado, quiero hacer notar que existía además una mujer, una señora, digámoslo así, civil, que pareciera no haber estado armada, que también resultó asesinada. Eso es todavía más, no digamos extraño, sino nos sorprende y nos llama mucho la atención. Entonces tenemos claramente que ver si efectivamente ocurrió un procedimiento adecuado donde hubo un contraataque, digámoslo así, de unas fuerzas que estaban armadas, violentas, y se usó la violencia y la muerte para contraatacar a estas personas de manera legal, justificada, de conformidad con tratados internacionales, inclusive pues varios tratados internacionales de los cuales Venezuela es parte, o si realmente hubo una actuación inadecuada, injustificada, donde resultó que había personas rendidas, donde resultó que entonces existió un homicidio intencional luego de la rendición sin ser eso necesario. Entonces, el primer punto a analizar es si hubo ejecución del rendido. Y el segundo punto a analizar es la proporcionalidad o no de la fuerza violenta, en este caso, a los efectos de atacar estas personas que se encontraban en una casa en el Junquito. Existen videos y creemos, y el pueblo venezolano necesita transparencia, en este caso, a los efectos de qué. No a los efectos de determinar este caso en particular, a los efectos de determinar si las autoridades, los agentes del Estado están actuando correctamente. Y en este sentido es importante saber si, por ejemplo, se usó injustificadamente o no granadas a través de bazucas de carácter militar, se utilizó una fuerza militar desproporcionada a los efectos de atacar a estas personas y como consecuencia de eso, pues que estas personas fueran asesinadas. Entonces hay que evaluar lo complejo de la situación y evaluar, pues evidentemente, si hubo ejecución del rendido o no, como les dije. Lo cierto es que como defensores de derechos humanos no podemos sino señalar que esta operación fue un fracaso en términos, pues, de respetar la vida de las personas y de lograr lo que cualquier individuo hubiese querido, que era que se respetara, que se lograra determinar la verdad y que hubiera un debido proceso y que estas personas fueran juzgadas por los delitos cometidos a través de la justicia venezolana. Eso no se obtuvo porque todas las personas resultaron asesinadas y eso además trae como consecuencia que no existen realmente testigos presenciales del lado de esas personas que puedan reflejar específicamente lo que pasó. En este sentido, pues nosotros consideramos que es necesario para la transferencia de este proceso que la investigación no solo se lleve a cabo transparentemente, sino que se retrotraiga hasta el principio. El informe patológico, el cual no tenemos conocimiento, el protocolo de autopsia que tampoco tenemos, se realizó por el Estado, por funcionarios del Estado, sin la presencia de familiares. A los familiares solo se les permitió reconocer el cuerpo, inclusive las caras. No tuvieron posibilidad ni siquiera de presencia de abogados para reconocer el cuerpo, ni ningún tipo de conocimiento técnico, un experto técnico para que sí lo viera. Por lo tanto, evidentemente, si queremos que la verdad resulte, se requiere que haya un nuevo informe, una nueva autopsia, un nuevo informe médico forense, donde existan expertos independientes del Estado para que se pueda verificar la realidad. ¿Y por qué independientes del Estado? Porque la respuesta van a decir, bueno, pero el Estado es el que investiga. Sí, pero el gran problema es que la duda en relación con quien cometió los crímenes es precisamente que el Estado actuó probablemente de manera irresponsable. Entonces, esa es la investigación y eso todo venezolano tiene derecho a que el Estado actúe de manera responsable. Entonces, si el Estado es el que de alguna manera se está investigando, porque aquí tiene que haber una responsabilidad, tiene que haber una investigación
en relación con las actuaciones del Estado. Si es el Estado el que está siendo investigado, pues el Estado no es el que puede colocar a los expertos que van a determinar si ocurrieron o no unos hechos de una determinada manera. Por lo tanto, y repito, es incluso una recomendación a los organismos, digamos, de investigación que se retrotraiga todo hasta la posibilidad de la exhumación de los cadáveres. Creo que existe toda la justificación al respecto y Gonzalo Imió va a aclarar algunos puntos también, a los efectos de que Venezuela, incluso el mundo, porque cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, se trata de jurisdicción universal, el mundo y Venezuela estamos interesados en que la investigación se lleve a cabo adecuadamente y que los resultados de la misma sean veraces y sean creíbles. Les dejo con Gonzalo Imió y después respondemos algunas preguntas. Bueno, muy buenos días. Gonzalo Imió Santomé, director también del Foro Penal Venezolano. Bueno, básicamente lo que me queda por añadir es lo siguiente. El Estado, de acuerdo a lo que es la jurisprudencia internacional sobre estos temas, está obligado a garantizar, a proteger el derecho a la vida desde dos perspectivas, desde una perspectiva negativa y desde una perspectiva positiva. Desde la perspectiva negativa, el Estado está obligado a evitar la aplicación, sea formal o informal, de la pena de muerte, entre otras razones porque así lo dispone textualmente el artículo 43 de nuestra Carta Magna. El Estado no puede violentar las reglas que regulan el uso de la fuerza, incluso el uso de la fuerza letal, en el control de ninguna situación de orden público, ni siquiera en la lucha contra la supuesta delincuencia o contra la delincuencia. Se pueden violentar los parámetros que le impiden al poder combatir, por ejemplo, la delincuencia, convirtiéndose a su vez en delincuente. Esto es absolutamente rechazado por la comunidad internacional. Y por el otro lado, desde la perspectiva, desde la visión positiva, el Estado debe hacer en todas y cada una de sus actuaciones lo que sea necesario para garantizar la vida de los ciudadanos, independientemente de si se trata del más honesto venezolano o de si se trata del más abyecto criminal. El Estado no puede atentar contra la vida de las personas, no debe hacerlo salvo en circunstancias muy precisas, muy delicadas, que además, incluso de darse, deben ser investigadas de manera objetiva y de manera imparcial. Para esto incluso hay protocolos internacionales que se deben respetar, como el protocolo de Minnesota, en el cual se habla de cuáles son las reglas que se deben seguir para la investigación de casos de ajusticiamientos o de ejecuciones extrajudiciales o de ejecuciones de personas que incluso estando en posesión de armas se hayan ya rendido. Esto debe investigarse con base en esos parámetros, porque eso le interesa no solo a los venezolanos que queremos saber la verdad, sino también al propio poder, al propio gobierno, al que le debe interesar también que se sepa lo que de verdad pasó, que no la imposición de una verdad que sea una verdad tergiversada, una verdad a medias o que sea en definitiva una mentira. Esto es importantísimo tomarlo en cuenta. Por eso es que el Foro Penal Venezolano va a acompañar a los familiares de estas personas en esa lucha, en esa búsqueda de la verdad. Y la verdad llega, la verdad se impone. Tenemos varios ejemplos en la jurisprudencia internacional. El caso de las casetas, también llamado el caso de los niños de la calle en Guatemala, en una sentencia, por cierto, en 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que a unos jóvenes, unos niños, unos adolescentes se les había ajusticiado sobre pretexto de lucha contra la delincuencia en la ciudad de Guatemala, y se establecieron allí responsabilidades muy claras, no solo para el Estado, sino también para los funcionarios que estuvieron allí involucrados. Y más recientemente, en 2015, hay una sentencia muy importante, que es la del caso de Chavín de Huántar, de la operación Chavín de Huántar, que es la operación que tuvo lugar cuando en el Perú el grupo revolucionario Tupac Amaru tomó la embajada de Japón
y allí entonces Fujimori, Montesinos y toda una serie de funcionarios recurrieron al uso excesivo de la fuerza para neutralizar a estas personas que, es cierto, estaban armadas, pero también tenían derecho a que se respetase su vida, sobre todo después de su rendición, y allí se determinó claramente que estas personas fueron asesinadas después de que ya habían depuesto las armas, lo cual brinda pues algunos paralelismos muy interesantes que hay que investigar, que hay que valorar con lo que acaba de ocurrir en el país. Pero no solamente eso, cuando uno presta atención a lo que han sido informes muy importantes de otras ONG e incluso, mejor dicho, a lo que ha denunciado la propia fiscal Luisa Ortega Díaz, vemos que particularmente en el contexto de las OLP se están denunciando desde hace ya varios años ejecuciones extrajudiciales en proporciones verdaderamente alarmantes, de las cuales el caso de Óscar Pérez y de sus compañeros, si se demostrase que así ocurrió, sería solamente una muestra, sería un árbol dentro de un bosque mucho más amplio, mucho más profundo, que a todos los venezolanos nos interesa conocer y que a todos los venezolanos nos interesa erradicar. A nadie, independientemente de su ideología, le interesa vivir en un país en el que el poder utilice de manera indebida la fuerza letal, el monopolio que tiene sobre el uso de las armas para asesinar a ciudadanos con la única finalidad de sacarlos de juego, violentando con ello las obligaciones constitucionales y legales a las que está sometido. Allí tenemos, por ejemplo, circunstancias que llaman mucho la atención, el uso claro, evidente, demostrado, del que fue testigo el mundo entero, de un arma de guerra, un RPG-7, que es un arma antitanques, contra una vivienda en la que estaban unas personas que ya para ese momento habían manifestado su voluntad de rendirse, pareciera indicar ciertamente que hubo un exceso en el uso de la fuerza, por lo menos hasta ese momento. Y lo que dicen los protocolos de autopsia con posterioridad pareciera indicar que incluso después de su uso abusivo de la fuerza se produjo el ajusticiamiento de personas que todavía estaban con vida y que ya habían sido de alguna manera neutralizadas. Las personas, los seres humanos y los ciudadanos venezolanos tenemos derecho no solo a que se respete nuestra vida, incluso si hemos cometido algún delito tenemos derecho a que se respete nuestro derecho a ser juzgados por un tribunal objetivo, imparcial e independiente, tenemos derecho a ejercer nuestra defensa y tenemos derecho a que se sepa la verdad. Incluso si somos los peores delincuentes del país, tenemos derecho a eso. Y todos esos derechos, incluso el derecho a la vida, el más importante de todos, fueron negados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ratificado en varios fallos que el más esencial, el más importante derecho humano, derecho fundamental de todos nosotros es el derecho a la vida, porque si no tenemos derecho a la vida no tiene sentido ninguno de los demás derechos. Por eso es tan importante que los venezolanos nos aboquemos a la exigencia a las autoridades de investigaciones objetivas, de investigaciones imparciales, independientes, sobre la verdad de los hechos y del establecimiento de las responsabilidades a que haya lugar si corresponde. ¿Por qué? Porque reitero y repito, a ninguno, independientemente de dónde estemos ideológicamente, nos interesa vivir en un país en el que a los ciudadanos, por sencillamente motivos coyunturales o de pura hegemonía del poder, se le saque de juego de la manera más terrible que se puede sacar de juego a una persona, que es asesinándola. Si esto además forma parte de una política de Estado que se ha materializado especialmente contra los más humildes en el contexto de las operaciones de liberación del pueblo, esto también tiene que ser denunciado y esto también tiene que ser investigado. La fiscal Luisa Ortega Díaz, por ejemplo, ha mencionado más de 8.000 casos de ejecuciones extrajudiciales. Otras organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo COFAVIC, han hablado de más de 7.000. Si estamos hablando de esas cifras, y si esas cifras y esas denuncias son verdaderas, la realidad venezolana es mucho más grave que lo que se demostró en el caso de Óscar Pérez y sus compañeros, y amerita nuestra atención inmediata como defensores de derechos humanos y como ciudadanos, que no queremos que nuestro país quede en manos de personas que actúan de esa manera, no solo por nuestra propia seguridad, sino también por el futuro de nuestros hijos y por el futuro de la nación en general. Gracias. ¿Qué información tienen sobre otras detenciones alrededor de este caso, incluso que se han violentado residencias de personas relacionadas a Óscar Pérez y a las personas que lo acompañaban?
En términos generales, como bien lo destacaba Alfredo, hasta este momento se han producido 52 arrestos solo en el mes de enero, de los cuales un importante número de ellos tiene directa relación con vinculaciones que se hacen de estas personas con Óscar Pérez. 21 personas en este momento permanecen detenidas por supuestamente estar vinculadas de cualquier manera a Óscar Pérez y a sus compañeros y a sus relacionados. Y aquí tenemos personas que van desde sujetos que son supuestamente señalados de colaborar activamente con las actividades de Óscar Pérez, como personas que sencillamente se presentaron a su velorio a presentarle sus respetos. Es decir, aquí tenemos todo un andamiaje del Estado articulado para construir en relación a los sucesos que condujeron al asesinato y a la muerte de Óscar Pérez y de sus compañeros, una narrativa dirigida a convertirse en una verdad oficial, así entre muchas comillas, que de alguna manera justifique lo que se hizo. Y eso es inaceptable, porque eso no es cónsono con la verdad de los hechos, ni es además cónsono con el desarrollo de una investigación objetiva e imparcial sobre los hechos. Sobre la base de la consolidación de esa narrativa oficial, de esa, la vuelvo a poner entre comillas, verdad oficial, es que se están produciendo todos los días, arrestos de personas por estar supuestamente vinculadas a Óscar Pérez, cuando incluso en algunos casos ni siquiera se conocían. Y esto hay que decirlo con todas sus letras, de manera tal que el llamado que estamos haciendo hoy es a ese, a investigar ciertamente si era válido o no el uso de la fuerza letal en ese caso, y además a investigar si es justo o no que se detenga a tantas personas en relación con una determinada circunstancia solo para que el poder pueda construir su narrativa sobre los hechos y apuntalar y justificar algo que hasta este momento, porque el gobierno no ha desmentido lo que se está diciendo aquí, hasta este momento parece injustificado. Esa versión a la cual usted hace referencia a la posibilidad de que hayan sido ejecutados proviene de algún familiar que ingresó a la morgue, vio a su familiar y por miedo quizás no ha ofrecido declaraciones. Proviene de las evidencias que tenemos todos los venezolanos hasta ahora. Tenemos primero videos de las personas ciertamente armadas, pero ya manifestando su voluntad de rendirse. Eso es público y comunicacional. Tenemos evidencia, además, de que fallecieron, porque eso consta en el acta de defunción respectiva. Pero lo que es más grave es que en el acta de defunción respectiva de todos esos ciudadanos aparece que la causa de la muerte es un disparo a la cabeza. Cuando tú tienes todas esas evidencias, se te dispara la alarma y dices, epa, ya va, si estas personas se habían rendido, si estas personas fueron asesinadas y luego resulta que la forma de su muerte es un disparo a la cabeza, aquí hay elementos suficientes por lo menos para ¿qué? Para abrir una investigación que determine si en efecto fueron ajusticiados o no, y eso es lo que estamos exigiendo. ¿Procede entonces la exhumación? ¿Es posible esa exhumación? Por supuesto, legalmente es posible, y no solamente eso, las leyes vigentes en Venezuela, concretamente la ley sobre lo que rige las actividades funerarias en nuestro país, que está vigente, por cierto, desde 2014, expresamente dice que en casos de muertes violentas, es decir, de muertes no naturales, las personas no pueden ser cremadas porque puede ser necesario exhumarlas para continuar con la investigación. No puede disponerse totalmente a través de una cremación de esos restos hasta que no finalice la investigación, porque primero está el interés de saber la verdad y después está eventualmente el interés de cremarlo, si es que eso es lo que quisieran los familiares, por ejemplo. Pero eso no es lo que está planteado. ¿Por qué? Porque en este momento debe haber, que no sabemos si está abierta, por cierto, abierta una investigación dirigida a determinar qué fue lo que pasó con las personas fallecidas en ese momento. No solamente con los funcionarios o con los civiles que estaban participando del lado del gobierno en esa operación, que también cuyas muertes también deben ser investigadas, sino muy especialmente con quienes estaban allí, porque, lo repito, todo parece indicar que ya se habían rendido, confirmadas ya sus muertes, habría que verificar cuál es la causa de su muerte, pero los médicos que hicieron la autopsia en el certificado de defunción dicen que fueron asesinados con tiros en la cabeza. ¿Tienen ustedes un estatus de las personas que inicialmente fueron detenidas en ese caso? O sea, hablaron de 6 personas que estaban detenidas al menos, si han sido presentadas, si no han sido presentadas. En un primer momento fueron 7 los detenidos, pero al día de hoy tenemos por lo menos 21. Y con respecto a dónde se encuentran esas personas, ¿ninguna se encuentra en condición de desaparecido o todavía
¿Hay alguno que no se sepa? por ahí? Desde el punto de vista técnico, al día de hoy todavía permanecen algunos en lo que podría llamarse una desaparición forzada de personas. ¿Por qué? Porque la única información que se tiene a la mano es que se presentan autoridades, normalmente identificándose como de la DGCIN, de la Dirección de Contrainteligencia Militar, y se los llevan, pero luego no hay forma, por lo menos en los primeros momentos, de saber si en efecto fueron ellos los que se lo llevaron o si en efecto están recluidos en la DGCIM o en el SEBIN o en cualquier otra institución que se ocupe de estos temas. Por eso, en este momento hay personas que están técnicamente desaparecidas. ¿Cuántas tenemos en este momento, Alfredo? Son las recientes. Son las más recientes. El día de ayer hubo 7 u 8, si no me falla la memoria. Por lo menos 10 personas. Sí. Hasta ahora no se sabe. 10 personas todavía no sabemos dónde están. ¿Qué es lo que está pasando? Que no se sabe dónde están y luego nos enteramos de que van a ser presentadas a los tribunales, y allí es donde en los tribunales tenemos conocimiento de dónde han estado, ¿ok? Pero desde el punto de vista estrictamente técnico de lo que es la definición de desaparición forzada, es decir, una persona que es privada de su libertad y que la autoridad no te dice dónde está, tenemos hasta este momento por lo menos 10 personas que están en esa situación. Las 7 personas. De las 21, Las 7 personas. 10 están desaparecidas. No, Bueno, porque fueron del total, incluyendo los 10, porque son más de 21, son 21 más 10. 10 de ayer fueron, no sabemos exactamente dónde están. Y 21 ya sabemos que están privados formalmente de su Los libertad. nexos de esos detenidos, los nexos. Ahora, los 7, es importante, los 7 que se refirió el ministro de Justicia, Reverol, todos fueron privados de libertad y se encuentran los que hemos verificado en Ramo Verde y los que hemos podido representar. En relación al trabajador del MINSE, se había conocido que había sido secuestrado, lo recuperó el FAES, pero intentó retirarse del país por bequetía y aparece detenido después por la DGCIN. Sí, Hoy fue en detenido. día está ya catalogado por traición a la patria. ¿Qué saben ustedes? No, sí, en efecto, abogados del Foro Penal lo representaron en la audiencia. Es un civil, nuevamente, contra la Constitución, contra los tratados internacionales, llevado a los tribunales penales, militares. Fue el 23 de enero privado formalmente de su libertad por los delitos de traición a la patria, rebelión militar y supuesta sustracción de efectos militares. Se le está vinculando con una supuesta sustracción de armas que tuvo lugar en diciembre del año pasado, lo cual es absolutamente falso. A él y a otra persona se les presentaron juntas por la misma causa el 23 de enero y en esa causa los dos quedaron privados de libertad, están en este momento ya remitidos a Ramo Verde. Una precisión, ustedes dicen que una de las recomendaciones es repetir la autopsia. ¿Dudan de ese resultado que incluso ya indica que fueron disparos en las cabezas en varios de los casos? No, pero es que no. Hasta ahora, una cosa es el acta de defunción, que es el que especifica la causa de la muerte de manera muy general, y otra cosa es lo que se llama el protocolo de autopsia o el informe médico forense, que va a determinar realmente lo que ocurrió. Como decía un amigo médico forense, los cuerpos hablan, y evidentemente de ahí es que se puede realmente determinar qué fue lo que ocurrió. Hasta ahora no hemos tenido acceso a ese informe forense, hasta ahora no se saben los resultados. Evidentemente, antes de requerir una exhumación del cadáver, debemos ver los resultados de ese informe patológico, pero a todo evento, lo cierto es que siendo el Estado, si se está hablando de responsabilidad del Estado, como efectivamente es de lo que se está hablando, el Estado tiene, por cierto, la carga de la prueba en este caso. Es el Estado el que tiene que determinar que efectivamente lo que hizo fue legal, lo que hizo fue justificado, pero a todo evento, lo cierto es que siendo el Estado el responsable, siendo que funcionarios son responsables, siempre se presume que los funcionarios se protegen a sí mismos. En este sentido, es probable, y para que sea cierto, para la certeza de la situación, un experto independiente es lo recomendable, no solo desde el punto de vista penal nacional, sino desde el punto de vista penal internacional. Es lo que además exige, digamos, los protocolos en este sentido, sobre todo porque se trata, repito, de actuaciones del Estado. Ahora bien, no hemos tenido todavía acceso al informe médico forense, y eso esperemos tenerlo, sobre todo si se van a representar los familiares, pero además como organizaciones de derechos humanos, creo que es fundamental, a los efectos de efectivamente saber las causas, porque una cosa es que hayan muerto por disparo en la cabeza
y otra cosa también que otras lesiones ocurrieron. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las consecuencias del uso de estas disparos con bazooka de gran, digamos, poder letal, que eso es importante, o fuerza letal? También es importante saberlo. Eso no lo sabemos, los familiares tampoco lo saben. Los familiares solo vieron los rostros y reconocieron a las personas para saber si eran efectivamente esas personas, pero nunca pudieron reconocer efectivamente las causas de la muerte. Alfredo, 3 preguntas. La Fiscalía General aún no se pronuncia públicamente de que haya abierto una investigación por presunción de violación de derechos humanos. ¿Qué podemos pensar al respecto? La segunda, de esas 22 personas que están detenidas, que ya son presos políticos, ¿cuáles son los delitos que se les están imputando? Y la última es, ¿qué ocurre si el lugar de los hechos es destruido? Hay una foto que tiene el canal Benepress, creo, que así lo señala, parece que sí, pues fue destruido la escena del crimen. ¿Eso ya no constituye un delito más? Bueno, no, en cuanto a esta última afirmación, para nosotros es hasta ahora un rumor, una información de redes. No tenemos confirmación de que se haya demolido como tal ese lugar donde ocurrieron los hechos, esa casa. Eso no tenemos información. Simplemente hasta ahora lo que se ha dicho es eso, pero la verdad es que nosotros no hemos verificado esa situación realmente. Sabemos que ese lugar está acordonado, no podemos afirmar que evidentemente se hayan eliminado esas evidencias. Eso por un lado. Nosotros lo que debemos hacer, sobre todo si vamos a actuar en representación de los familiares, es participar, es acceder al expediente para entonces determinar y responderte esas preguntas. Si efectivamente se está realizando una investigación, si efectivamente la investigación es adecuada, si efectivamente la investigación que se está realizando es por la violación a derechos fundamentales o derechos humanos, pero pareciera lógico, por lo menos, que esa investigación debe haberse abierto, pero tampoco nos consta. El que el fiscal no se haya pronunciado o el defensor del pueblo, bueno, eso es una posición que ellos habrán tomado. Yo creo que las críticas públicas ya han existido, no es nuestra posición criticar o no si una persona habla o no habla sobre una situación. Nuestra responsabilidad como organizaciones de derechos humanos que buscamos el respeto de los derechos humanos y además, si lo requieren los familiares, representarlos como ya lo han requerido en el momento que formalmente lo hagamos, es que la investigación sea adecuada y que la investigación resulte en la verdad de los hechos. Y también nuestra responsabilidad como ciudadanos venezolanos, que debe ser de todos los ciudadanos venezolanos, y es una responsabilidad constitucional, es que nosotros estamos obligados constitucional, los ciudadanos, a que el Estado de Derecho se respete, a que haya justicia. Es una responsabilidad compartida. Presionar, impulsar y requerir la justicia y la paz como base esencial de nuestro Estado de Derecho en Venezuela. Los delitos de los 22 nuevos presos políticos. Hay varios delitos, en la gran mayoría, como Gonzalo lo afirmó, es traición a la patria, hay incluso ataque al centinela en otros casos. Hasta ahora son, repito, imputaciones, no hay acusaciones como tal. Pero quiero decirles el número exacto, porque una cosa son el número de detenciones relacionadas con el caso Oscar Pérez y el número exacto de presos políticos nuevos. Les voy a contar exactamente: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bueno, exactamente. En los casos que lleva el Foro Penal sobre los asesinados durante las protestas, ¿qué respuesta han tenido? ¿Ha habido justicia en alguno de los casos? ¿En los casos, perdón? De los asesinados durante las protestas. No, bueno, eso es bueno hacer referencia a esos casos porque lamentablemente los llevamos y la gente olvida. El caso, por ejemplo, de Armando Cañizales, que lo llevó al Foro Penal. El caso de Fabián Urbina, que lo llevó al Foro Penal. Y así otra cantidad de casos. Pero vamos a hablar del caso de Armando Cañizales por hacer referencia a uno. Este fue el muchacho violista, que tocaba viola, músico del sistema orquesta, de 16 años, 17 años cumplidos, que fue asesinado en Bellomonte. Hasta ahora, no solo es que la investigación no ha tenido ninguna consecuencia o resultado, sino que dentro de la investigación y dentro del expediente la Fiscalía había requerido a la Guardia Nacional que enviara la información sobre aquellos funcionarios actuantes en ese lugar y nunca la envió. Lo cierto es que él fue asesinado por un disparo
de arma de fuego y se encontró, por cierto, ¿cómo se llama? Un objeto circular, pues, como una especie de metra de plomo, que fue la causa de la muerte. Pero no hay investigación ni consecuencias específicas. Y lo cierto, de los casos que lleva el Foro Penal, hay casos donde hay personas detenidas, donde hay algunos funcionarios detenidos, pero todavía no ha habido condena de esos funcionarios. Bien, parte de las declaraciones que daba a esta hora tanto Gonzalo Gimió como Alfredo Romero. También acá se encuentra parte de los familiares de Óscar Pérez, quien por supuesto se ha dirigido hasta este punto debido a todo lo que ha sido la asesoría que desde el punto de vista legal viene realizando el Foro Penal, haciendo por supuesto estas denuncias sobre el aumento de los presos políticos en 2018, 22 nuevos presos políticos, 18 de ellos en tribunales militares, 10 en tribunales civiles. El uso de los tribunales militares ha denunciado al menos el Foro Penal que es un patrón sistemático. También se ha referido al caso de Óscar Pérez, que por supuesto ha establecido como parte de su investigación que no puede obviarse una situación como esta. No existe en Venezuela la pena de muerte. Por supuesto, hayan solicitado que haya un peritaje de carácter imparcial, todo esto para que se determine realmente técnicamente la causa y la cantidad de disparos que recibieron los cuerpos tanto de Óscar Pérez como de las 6 personas que le acompañaban. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es PPI TV.